Bienvenidos a mantenimiento de máquinas eléctricas. Empezando con lo que es corriente alterna, vamos a hablar obviamente de una corriente eléctrica que se repite cambiando de sentido periódicamente. La corriente alterna más utilizada es la que realiza un ciclo de valores senoidales. En este caso, obviamente es un valor senoidal por la forma que tiene la onda. Y si nos damos cuenta, en este caso en la izquierda, lo que vemos es la interacción de un fasor en función de una velocidad angular. Como se observa en la gráfica, la onda tiene una frecuencia constante o un periodo constante. Por ende, la velocidad del fasor también será constante. Eso es importante tenerlo en consideración. En otras palabras, si esta onda sube la frecuencia, va a girar obviamente más rápido el fasor, pero siempre velocidad constante para las ondas senoidales. Luego, de donde obtenemos lo que es la corriente alterna, es de un alternador monofásico. En este caso es un generador de corriente alterna que mantiene entre sus bornes, entre sus extremos, una tensión eléctrica que cambia periódicamente de polaridad, obviamente dándonos la oportunidad de ver esta corriente alterna. Luego, ya hablando de una de las propiedades de la corriente alterna, comenzamos a hablar del periodo de la corriente alterna, de la señal de corriente alterna. En este caso, el periodo es el tiempo mínimo, t, obviamente t por la unidad de segundos, es el tiempo mínimo que tarda la corriente en repetir sus valores. Aquí obviamente tomamos como punto de partida la palabra corriente, pero sabemos que puede ser una señal de voltaje o una señal de corriente. Entonces, que tarda la corriente en repetir sus valores. En el tiempo de un periodo, la corriente realiza una oscilación completa o ciclo. Y la frecuencia es el número de ciclos realizados en un segundo. La frecuencia nos dice que es la inversa del periodo. A su vez, el periodo por segundo recibe el nombre de hercios. En este caso, la frecuencia se mide en hercios. Por eso dice periodo por segundo. Y aquí graficamos lo que nos comenta arriba. Pasamos a la pizarra un momento. Y aquí, importantísimo. Primero, cuando hablamos del periodo, hablamos de lo siguiente. Desde que inicia hasta que finaliza una sola repetición de la señal. El tiempo que se demore en realizar todo este recorrido se llama periodo. Y luego la frecuencia hace referencia a qué. En este caso sería en un segundo, en la unidad de tiempo, ¿cuántas veces se repite la señal? Esa sería la diferencia entre periodo y frecuencia. La una hace referencia al tiempo que demora de inicio a fin una sola repetición y la otra en la unidad de tiempo, un segundo, cuántas repeticiones hay. Esa es la diferencia entre periodo y frecuencia. Luego, avanzando un poco más, aquí entramos a los problemas de aplicación hablando de periodo y frecuencia de las señales alternas. Nos plantea 6 problemas. Vamos a ir trabajando uno por uno para aclarar un poco el tema de frecuencia y periodos. Veamos, paso a la pizarra, mostramos la diapositiva y voy a plantear, por ejemplo, el primero de los problemas. Me dice, calcular la frecuencia. Quiere decir que el problema no me va a dar frecuencia. No conozco la frecuencia de una corriente eléctrica alterna que produce una oscilación completa en un sesentavo de segundo. Observe lo que me dice. Calcula la frecuencia si produce una oscilación completa en un sesentavo de segundos. Entonces, de entrada, ¿qué yo puedo decir? Vamos a quitar un poco la diapositiva. Un segundito, déjame hacerla más pequeña. Ahí. Y la quitamos. ¿Qué puedo decir? Bueno, ya sé que el periodo es el inverso de la frecuencia. Por ende, la frecuencia es el inverso del periodo. Y si me dice que se demora en dar un ciclo, un sesentavo de segundo, yo puedo decir lo siguiente. Esto ya es mi periodo de la señal.
un sesentavo. Entonces, la frecuencia, ¿a qué sería igual? En este caso, a 1 dividido para el periodo. Y el periodo sería todo este valor. Por ende, coloco 1 sobre 60. Al operar, obviamente aquí ya podemos de diferentes maneras trabajar esto, pero multiplicando extremos con extremos y medios por medios me doy cuenta que 60 sería la frecuencia. Y la frecuencia ya vimos que se mide en hercios, mientras que el periodo se mide en segundos. En otras palabras, lo que acabamos de hacer es simplemente utilizando la fórmula de que frecuencia es igual al inverso del periodo, hallamos en este momento la frecuencia de esta señal, que nos dice que se demora un ciclo, un sesentavo de segundo. Luego vamos a mostrar nuevamente la diapositiva. Vamos a agrandar un poquito aquí los problemas. Y vamos con el problema número 3. Nos dice lo siguiente. Una corriente alterna tiene una frecuencia de 50 hercios. Vamos a poner acá la frecuencia 50 hercios. Calcular el tiempo que tarde en realizar un ciclo. En otras palabras, me está pidiendo el periodo. ¿Por qué? Porque recuerde que el periodo es el tiempo que se tarda en realizar un ciclo, de inicio a fin, una señal. Entonces, si ya sé que tengo la frecuencia, puedo decir rápidamente que el periodo es igual al inverso de la frecuencia. Y si ya me da la frecuencia, que son 50 hercios, puedo reemplazar directamente 1 sobre 50. ¿Cuánto será el periodo de esta señal alterna? En este caso nos da 0,02 segundos, porque el periodo se mide en segundos y la frecuencia en hercios. 0,02. Perfecto. Mostramos la diapositiva y vámonos al quinto ejercicio. Aquí nos dice lo siguiente. Una corriente alterna tiene una frecuencia de 25 hercios. 25 hercios. Calcular, me dice, el periodo, calcular el periodo y el tiempo que tarda en realizar medio ciclo. Ojo ahí, medio ciclo. Entonces, aquí vamos a proceder a realizar este ejercicio. Primero me pide el periodo. Esto ya de forma directa, yo puedo decir por la fórmula que el periodo es igual al inverso de la frecuencia. Por ende, el periodo sería 1 dividido para 25. ¿A cuánto equivale el periodo de esta señal? Nos da 0,04 segundos el periodo de esta señal. Y ahora me pregunta, ¿qué tiempo se demora en dar medio ciclo? ¿Qué significa esto? Analicemos el problema. Si el periodo son 0,04 segundos, significa que desde el inicio de la señal, hasta el final, hay 0,04 segundos. Y me pregunta, ¿qué tiempo se demora en dar solo la mitad del ciclo? ¿Qué tiempo sería entonces ahí? ¿Cómo calculamos esa mitad de ciclo? Perfecto, dividimos el periodo para 2, porque me pide solo la mitad del ciclo, en este caso 0,04 dividido para 2, efectivamente 0,02. Entonces aquí tenemos las dos respuestas para este quinto ejercicio. Ya sabe que los problemas que van quedando, usted los va resolviendo para que vaya practicando. Avanzamos un poquito, estos simplemente son problemas de periodo y frecuencia, bastante directos. Y ahora hablamos de la alternancia de una señal eléctrica. En este caso, cuando la corriente alterna circula en un sentido, realiza una alternancia. En cada periodo, recuerde que el periodo es un ciclo completo, en cada periodo hay dos alternancias. ¿Qué significa eso? Bueno, que hay una parte positiva y que luego hay una parte negativa. Eso sería el periodo. El periodo tiene dos partes, positiva y negativa, porque es de inicio a fin de la señal. Y ahora los efectos que produce la corriente eléctrica alterna.
En este caso tenemos dos efectos, el calórico y el magnético, muy parecido a la corriente continua. Efecto calórico, ¿por qué? Bueno, al circular una corriente eléctrica o al circular los electrones por un conductor, estos, a su vez, el choque y el movimiento de los mismos provocan que se caliente el conductor por donde están pasando. Eso es algo convencional, común, que usted lo ha visto durante toda su vida práctica. Luego, efecto magnético. En este caso, el efecto magnético es muy interesante a comparativa de la corriente continua. ¿Por qué? Aquí tenemos una bobina y por la cual se le coloca una fuente alterna. Por aquí pasa una corriente alterna y al ser, atentos acá, una corriente alterna genera un campo magnético alterno. Y el hecho de que sea un campo magnético alterno permite que otra bobina sin contacto físico reciba ese campo magnético y lo transforme en corriente eléctrica. Este gráfico es muy básico, pero muy interesante de analizar. Aquí, si usted le coloca una fuente de corriente continua, esto no genera electricidad del otro lado. Aquí la palabra clave se llama inducir, porque el campo magnético induce una corriente eléctrica en la otra bobina. Este es el principio transformador. Pero hay un detalle importante. Si el campo magnético no es alterno, o sea, no cambia, así como se ve en el gráfico, no se genera inducción del otro lado. Por eso es importante y muy general decir que los transformadores solo trabajan con corriente alterna. ¿Por qué? Porque si el campo magnético no varía, no es alterno, no cambia, no se induce energía eléctrica en el otro devanado. ¿Qué sucede si usted aquí le coloca una fuente continua? Lo que va a hacer es que el campo esté en una sola dirección. Y de ahí se generan o se crean los llamados electroimanes, que simplemente el campo está en un sentido, no cambia. Por eso, repito, importante, los transformadores solo trabajan con corriente alterna. ¿Por qué? Porque necesitamos que el campo varíe, que el campo cambie. Eso es importante tenerlo en consideración. Una de las propiedades de la corriente alterna, el efecto magnético alterno. Ahora vamos a hablar de las magnitudes dentro de una señal de corriente alterna. Tenemos el valor instantáneo, el valor máximo y el valor medio. Aquí ya se divide en valor medio de corriente y valor medio de voltaje o de tensión. Vamos a ir hablando uno por uno. En este caso, valor instantáneo. El valor instantáneo de una corriente o un voltaje, o sea, una señal alterna de corriente o voltaje, es el valor que toma la intensidad de corriente o de voltaje en un instante de tiempo. Por eso el nombre valor instantáneo. Si usted quiere medir el valor instantáneo de una señal alterna, es como que usted elija un punto cualquiera y diga, por ejemplo, ¿cuánto hay en este punto? Bueno, en este punto, si tú mides el valor instantáneo, es 0. Luego yo digo, a ver, ¿cuánto es el valor instantáneo en este punto? Bueno, es el valor, digamos, máximo, pico. Aquí ya, ejemplo, 100 voltios, 200 voltios. Entonces, el valor instantáneo hace referencia al valor que se mide en un instante de tiempo. Nada más, ni nada menos, ni promedio, ni nada. Es un valor único en un instante de tiempo, cualquiera obviamente, que usted elija. Luego, el valor máximo de una corriente o de un voltaje corriente, en tensión alterna es la mayor amplitud o el mayor valor que puede tomar la señal. En este caso son estos picos. Obviamente el pico positivo debe ser igual al pico negativo. Estos serían los valores máximos que puede tomar la señal, tanto de corriente como de voltaje. Por eso aquí pone, se llama también la amplitud. Es el alto de la señal. Ese es el valor máximo de la señal. Y luego ya hablamos del valor medio. El valor medio de una corriente alterna senoidal es el valor de una intensidad de corriente alterna que transporta la misma carga en el mismo tiempo que una corriente continua. Esto es a efectos de cálculo. Vamos a ver la fórmula. El valor medio de la intensidad de corriente alterna viene dado por la siguiente fórmula. En este caso me dice que la corriente media, el valor medio, es igual a 2 por la corriente máxima.
o sea, el valor pico, dividido para pi. O en otras palabras, si usted divide 2 para pi, le da 0,636. En este caso, el valor medio es 0,636 por el valor máximo o por la corriente máxima o por la corriente pico del sistema. Luego, así también, el valor medio de la tensión viene dado por la misma fórmula. Obviamente, diferenciando de que acá el voltaje medio es igual a 2 por el voltaje máximo dividido para pi. O en otras palabras, 0,636 por el valor máximo de la señal de tensión o de voltaje. Pasamos acá las fórmulas a esta otra diapositiva, tanto la de corriente como la de voltaje son exactamente las mismas, obviamente teniendo en consideración que la una es netamente de corriente y la otra es netamente de voltaje, y planteamos 4 problemas de aplicación. Vamos a ir resolviendo uno de ellos. En este caso voy a plantear primero el número 1. Me dice, una corriente alterna senoidal tiene de valor máximo 20 amperios. Quiere decir que estos 20 amperios es la corriente máxima, la corriente pico. Vamos aquí, 20 amperios. Quiere decir que en mi señal senoidal, la señal llega hasta los 20 amperios. Esos son los 20 amperios. Luego me pregunta, calcular el valor medio de la corriente. En este caso, ¿cuánto es la corriente media? Pues aquí, aplicando la fórmula, vamos a traer la fórmula a la pizarra, nos dice que vamos a quitar la diapositiva y la anotamos. La corriente media es igual a 2 por la corriente máxima dividido para pi. O en otras palabras, la corriente media es igual también a 0,636 por la corriente máxima. Ahí tenemos las dos fórmulas que podemos aplicar para hallar la corriente media en función de una corriente máxima. ¿Cuánto sería el valor medio de la corriente? Reemplazando en esta fórmula nos da, vamos a colocar aquí, 2 por 20 dividido para pi, recordando que pi equivale a 3.1416. Nuestra corriente media o el valor medio de la corriente sería 12,73 amperios. Ahí tenemos el valor medio de la corriente y coincide. Si el valor máximo es 20, pues 12 lo tenemos por aquí abajo. Coincide el valor medio de la corriente con la gráfica. Si me sale más de 20, ya sé de que algo no está bien por la propia gráfica. Pasamos a la diapositiva. Veamos el problema número 3. ¿Qué me dice el problema número 3? Una tensión alterna, en este caso ya un voltaje, tiene un valor máximo, vamos a poner aquí, el voltaje máximo es igual a 311 voltios. Calcular el voltaje medio de esta señal. Aplicamos la misma lógica del problema anterior, entonces grafico para tener la referencia y sé que en esta señal alterna tengo un valor máximo de 311. ¿Cuál será el valor medio? Ahora voy a aplicar la fórmula que me decía voltaje medio es igual a 0,636 por el voltaje máximo. Son válidas cualquiera de las dos. Reemplazando valores para dejar expresada la fórmula, 0,636 por 311 equivale a un valor medio igual a ¿cuánto? Me decían 197,9, un solo decimal por ahora. La fórmula me decía 2 por el voltaje máximo sobre pi. Si dividimos solo, ojo, si dividimos solo esta parte, 2 y pi, nos quedaría entonces que es igual a 2 sobre pi por el voltaje máximo. Entonces, al dividir 2 para pi, ahí obtenemos 0,636 por el voltaje máximo. Pasamos a la diapositiva y nuevamente usted ya sabe, los problemas que van quedando, usted los va resolviendo, los va
analizando y si hay alguna pregunta, en las próximas sesiones la podemos realizar. Continuamos. Ahora hablamos del valor eficaz de una corriente y valor eficaz de una tensión. En este caso, el valor eficaz de una intensidad o de una corriente eléctrica alterna me dice que es el valor de corriente, de una intensidad de corriente alterna que produce en un circuito la misma cantidad de calor por efecto Joule que una corriente continua de igual intensidad. Estos dos detalles ya los vamos a poner en la pizarra para aclararlos un poquito más. Nos dice también que el valor eficaz de la corriente alterna es igual a la corriente máxima dividido para raíz de 2. Repito, el valor eficaz, observe que el valor eficaz de la corriente solo es I, es la corriente. Ese es el valor que usted ha trabajado toda la vida. En otras palabras, usted siempre ha trabajado con valores eficaces, pero que usted cuando resuelve problemas de cualquier índole en electrotecnia, usted no coloca I máxima ni IM, ni media, usted solo coloca I. En otras palabras, usted siempre ha utilizado valores eficaces. Entonces, I o corriente es igual a la corriente máxima dividido para raíz de 2. O en otras palabras, 0,707 por la corriente máxima. En la tensión, valor eficaz, es exactamente lo mismo, obviamente teniendo en consideración que hablamos de voltaje o de tensiones. Traemos las dos fórmulas y ahora procedemos a operar. Aquí también importante, ¿de dónde sale este 0,707? Es de realizar la operación 1 dividido para raíz de 2, separando los términos. De ahí sacamos el 0,707. Planteamos los problemas. Vámonos a la pizarra y arrancamos con el primero de ellos. Me dice, una corriente alterna senoidal tiene de valor máximo 20 amperios. Vamos a colocar aquí. Corriente máxima de una señal es 20 amperios. Ya sabemos que eso significa que en mi onda yo tendré un valor máximo pico de 20 amperios. Me pregunta, ¿cuál es el valor eficaz de esa corriente? ¿Cuál es el valor eficaz? Y cuidado, se confunde con el valor medio. Si yo quisiera el valor medio, yo tendría que poner de esta forma. Ahí, valor medio, corriente media. No se confunda con los términos. Procedemos a operar. En este caso, voy a anotar aquí la fórmula, bueno, la primera de las dos, que me dice que corriente eficaz es igual a la corriente máxima dividido para la raíz de 2. Reemplazo valores porque ya tengo la corriente máxima y son 20 amperios dividido para la raíz de 2. ¿Cuánto será el valor de esta corriente eficaz para este ejercicio? Por ahí me van dando ya los valores en el chat. Perfecto. Me dicen que equivale a una corriente eficaz de 14.14 amperios para esta señal. Y aprovechando que ya pasamos por corriente media, encontremos también su corriente media. Encontremos la corriente media. ¿Cómo nos daba la fórmula de corriente media? Recordemos, teníamos 2 por la corriente máxima dividido para pi. Reemplazo valores. 2 por la corriente máxima, que es 20, dividido para pi. ¿Cuánto será la corriente media de esta misma señal? Perfecto, me dicen 12.72 amperios. Entonces ahí tenemos tanto el valor eficaz como el valor medio de la señal alterna en corriente. Pasamos nuevamente a la pizarra, perdón, a la presentación. Pasamos a la presentación, muestro acá la diapositiva, borro el ejercicio previo y vamos ahora a trabajar con el problema número 3. Me dice, calcular el valor eficaz, en este caso de tensión, de una señal senoidal que tiene un voltaje máximo o una tensión máxima de 311 voltios. Vamos a ver, en este caso, nuevamente voy a dibujar la señal senoidal para tener la referencia
de que estos 311 es el valor máximo de la señal. Y con eso yo pretendo hallar el valor eficaz. Ahora, ¿qué me decía la fórmula? El voltaje eficaz es igual a 0,707 por el voltaje máximo. En este caso, el voltaje eficaz es igual a 0,707 por 311. ¿Cuánto equivale el voltaje eficaz en esta señal? Por ahí me dan ya en el chat los valores. Perfecto, muchas gracias. 219,9 voltios. Aplicando, obviamente, la fórmula previamente planteada. El voltaje medio es igual a 2 por voltaje máximo dividido para pi. 2 por 311 dividido para pi. ¿Cuánto es este voltaje medio? Para observar que son muy parecidos, muy próximos. Perfecto, 197,9 voltios. Ahí tenemos el voltaje medio y el voltaje eficaz. Cuidado, y usted halla los dos valores y no sabe identificar cuál es cuál. Hasta aquí el video de la sesión. Muchas gracias.